Se coincide en propiciar o exigir lista de unidad. Habló Capitanich y dijo, queremos una lista de unidad. No la pudo lograr en el Chaco, Capitanich. ¿Cómo? No la pudo lograr en el Chaco, en su provincia. Que no haya paso, que haya una lista de unidad consensuada y que tenga carácter federal. No hemos hecho referencia a ningún nombre propio. O sea que el juego está abierto. En las provincias no es así. Hay 4 candidatos a gobernador en la provincia de Santa Fe. Si la elección se trata de, o las pasos se trata de posicionamientos individuales, o de revanchas, o de cuestiones que tienen que ver más con posicionamientos sectoriales, que con el destino fundamental de la Argentina, obviamente nosotros evaluaremos nuestra intervención. ¿Cómo hacer para recibir 4 candidatos distintos? Ponete Guado, después Scioli, después Massa, después Graboy, después Rossi. ¿Qué hace con tu electorado? Será la voluntad popular que ordene las candidaturas y nos dé todo el poder político y la legitimidad. Conformar una comisión de acción política integrada por gobernadores y gobernadoras, con el objeto de garantizar, por un lado, la ampliación del sistema de alianzas políticas constitutivas. Hay 9 provincias que tuvieron elecciones, de las cuales 6 ganó el justicialismo. Entonces lo que nosotros queremos mínimamente es participar del desarrollo de la estrategia electoral. El Frente de Todos se va a ampliar y se va a consolidar y va a ganar las elecciones. Tenemos el orgullo de llamarnos peronistas y los peronistas siempre accedimos a ser elegidos por nuestro pueblo en elecciones abiertas, libres y por supuesto multitudinarias. Veo algunos que con una absoluta irresponsabilidad plantean cuestiones personales, de merecimiento. ¿Hay riesgo de que si el Frente de Todos no acepta esta estrategia de ir con un solo candidato, Sergio Massa renuncie al Ministerio de Economía? Mire, si no se demuestra voluntad de ganar, obviamente no creo que sigan contando con Sergio Massa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Estaba leyendo el GRAF después de la reunión de gobernadores en el CFI. Decía, se calienta la interna. ¿Se calienta o se ordena? ¿O se empieza a resolver? Porque el documento que salió de la reunión de 13 gobernadores, que ahora vamos a analizar con Nico Fiorentino, decíamos en jerga futbolera, fuerte al medio, concreto, al punto. Primera cuestión. Que la lista sea una lista de unidad y que tenga participación federal, es decir, de gobernadores en la lista o gobernadoras. Y segundo punto, que la estrategia electoral sea con amplia participación y además ampliando. Bueno, muy concreto el consenso al que llegaron los gobernadores hoy en esta jornada a muy pocos días de la conformación de las alianzas. Y en el esquema aparece el sábado un plenario del Frente Renovador que parece allí empezar a cocinar definiciones. Rodolfo D'Onofrio recién decía, muy cercano a Sergio Massa, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, como ustedes lo escuchaban, bueno, no van a contar con Sergio Massa, se insisten en esta. ¿Cuánto se puede decir que no a lo que los gobernadores proponen? Insisto, ya lo vamos a charlar con Nico Fiorentino. Además, reunión casi de urgencia, o por lo menos no planificada, entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. Suspendieron agendas y se reunieron en la Casa Rosada. Más información con Nico Fiorentino y una pregunta para Nico. ¿Hubo reunión Massa-Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de hoy? En un ratito lo analizamos. Además, nos va a visitar hoy el intendente Ricardo Curuchet, intendente de Marcos Paz. Interesante escucharlos a los y las intendentas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo impacta en esos territorios este momento de la discusión del armado electoral? ¿Qué es lo que pasa efectivamente en territorios? ¿Cómo se organiza después la campaña para salir a buscar el voto? Que es, como ya se viene diciendo, en un diagnóstico totalmente legitimado por todas las fuerzas políticas, a consolidar lo propio e intentar tener un piso lo suficientemente alto como para llegar al balotaje. También en Juntos por el Cambio pasan cosas, como venimos viendo. En un ratito vamos a compartir los decires fuertes de la jornada de hoy, pero uno en particular. Patricia Bullrich depende de Horacio Rodríguez Larreta que se rompa Juntos por el Cambio. Que se rompa Juntos por el Cambio depende pura y exclusivamente de Horacio Rodríguez Larreta, dijo Patricia Bullrich en la jornada de hoy. No baja la intensidad en la discusión. ¿Son las mismas discusiones? Es una pregunta interesante también para hacerse.
¿Es el mismo grado de ruptura y de discusión interna la que hay en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio? Yo tengo la intención que no, que la de Juntos por el Cambio es mucho más dramática en ese sentido, aunque quizá después, eventualmente, toda la derecha, incluido el propio Milei, puedan apoyarse eventualmente en un balotaje. Lo charlamos en un ratito también. Hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, el Día del Periodista. Se evoca la aparición de la Gaceta en aquel 1810, 7 de junio de 1810, en la figura de Mariano Moreno. Hay mucho por decir. Ayer decíamos, lo más interesante no es la referencia propia de nosotros trabajadores y trabajadoras de prensa, sino cómo el periodismo impacta en nuestras vidas. Bueno, muchas dimensiones, muchos abordajes. Nosotros elegimos uno en particular a partir de esta frase de Osvaldo Bayer. Lamento muchísimo cuando no se les paga a los periodistas lo que merecen y también cuando están obligados a seguir una línea política. Acá la palabra clave es obligados, porque Osvaldo Bayer siempre fue consciente de que no existe tal objetividad ni independencia. Siempre quienes trabajamos en comunicación y en prensa política sobre todas las cosas tenemos una mirada del mundo. Lo importante es ser honestos intelectualmente, pero nuestra subjetividad está efectivamente bien manifiesta. Y ese es el esa es la primera gran confianza que se genera, ¿no? Y es el primer engaño de quienes se dicen objetivos e independientes de cualquier mirada de las cosas. El ideal, decía Osvaldo Bayer, sería que los medios fueran de derecho público, que no pertenecieran a empresas privadas, ni a familias, ni a grandes consorcios, sino a cooperativas de periodistas. Bueno, el abordaje que elegimos en Desiguales para este día tiene que ver con el periodismo autogestionado. Distintas experiencias a lo largo del país y además hoy, cerca de la medianoche en la televisión pública, se va a poner en el aire un documental sobre tiempo argentino, de la resistencia a la existencia. Desde 2016, después del vaciamiento patronal, trabajadores y trabajadoras de prensa sin patrón decidieron seguir adelante con su compromiso con el periodismo. Bueno, vamos a tener esa experiencia también aquí en la televisión pública y nosotros vamos a recrear esa charla en un momento del programa. Me voy al encuentro de Nico Fiorentino y de Néstor Espósito. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andan? Feliz día, ¿eh? Feliz día, Pablito. ¿Todo tranqui? Sí. O sea que hoy estaba tentado de hacer un programa de geopolítica. Ajá. Porque una de las noticias del día tiene que ver efectivamente con la decisión. No veníamos nosotros. No, sí. ¿Era con otro panel? No, por supuesto ustedes, porque hoy una de las noticias del día tiene que ver con la confirmación de que Messi no va a continuar su carrera en el Barça y se va a jugar al Inter de Miami. Sí. Que ya de por sí, el hecho de que Estados Unidos de hace tanto tiempo empiece a querer comprar figuras para posicionar su liga, dice un montón de cosas. Estados Unidos quiere posicionarse en muchas otras cosas a través del fútbol. Pero convengamos, quiere hacer eso desde los 70 cuando llevó a Pelé y a Beckenbauer. Al Cosmos. Hasta ahora no lo ha conseguido. No lo ha conseguido hasta ahora. Es muy interesante de quién es el Inter de Miami. Lo que se dijo es, bueno, es de Beckham, del exjugador inglés David Beckham, amigo de Messi. Messi alguna vez le había dicho, che, en algún momento, suerte con esa, en algún momento pegamos un llamadito. Ese llamadito llegó. Pero Beckham tiene el 10% del Inter de Miami. El 90% pertenece a los hijos de Mas Canosa, del histórico multimillonario de origen cubano, que cuando llegó la Revolución Cubana se fue a los Estados Unidos, se radicó en Miami y a partir de ahí empezó a organizar y a poner fondos en distintos tipos de actividades anticubanas, entre ellas, se dice, financiamiento para el ataque Bahía de los Cochinos. Es una situación muy, pero muy... Ahí está, hay una foto de los hermanos Mas Canosa, dueños del Inter de Miami, donde va a jugar Lionel Messi. Va a ser interesante, ¿no? Porque una liga que evidentemente va a tener otra consideración, los derechos de transmisión de esa liga van a subir. Ya aumentaron las acciones de esa empresa, el club es una empresa. Es un dato interesante. Dudo que la mirada, teniendo en cuenta que vamos a ver los últimos años de futbolista más grandioso de la historia de la humanidad, para mí, muy bien. Dudo que se concentre en esto la mirada. No, está bien, pero bueno, en Desiguales podemos jugar un poquito y decir, bueno, ¿cuánto de geopolítica también hay en este pase que realmente llama mucho la atención? Una moneda con la venta de camisetas seguro va a ser. Sí, por supuesto.
Olvídate. ¿Por qué la queremos todo ahora? Pasa que Messi en este caso representa un negocio mucho más allá de una postura ideológica. Yo no creo que Messi esté ni siquiera enterado de quiénes son los más Canosa, más allá de alguna referencia personal que le puedan haber hecho. Y además seguramente no va a tomar partido. Quien supone que Messi es Camilo Cienfuegos se equivoca. No, por supuesto. Y además conviven en nosotros, me parece, esas dos cosas. Permitirnos disfrutar del fútbol, disfrutar de Messi y que eso siga siendo así. Al mismo tiempo tener esta mirada que me parece es la minoritaria en una jornada en la que se llevó la marca. Para mí lo tienen que copar ahora. Tienen que ir atrás, tienen que ir Paredes, Di María. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Ahí. Y ahora nos volvemos a ilusionar. Y ya se queden a vivir ahí. Nos volvemos a ilusionar. Claro. Bueno, muchachos, a ver, Nico. Sí. ¿Qué peso político tiene el documento o el acuerdo al que llegaron hoy gobernadores en el CFI? Lo primero que hay que mirar es que creo que nadie esperaba una contundencia tan grande como la que recién contaba Pablo respecto a lo explícito y concreto y muy directo del documento, que si quieren lo vemos. Como había dudas respecto a si efectivamente había un consenso tan mayoritario, sobre todo el punto 1.1, ahí lo vimos, exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal. ¿Eso cómo se subtitula? Un solo candidato a presidente y que el vice sea un gobernador o alguien de las provincias. Ese es el subtítulo. Lo demás, bueno, una propuesta superadora, una estrategia electoral. Me dijeron que se dejó para más adelante la posibilidad de sugerir un cambio del nombre de la alianza. Es algo que algunos gobernadores proponen, sobre todo para llevar a sus provincias. Eso va a quedar para más adelante, pero ese punto 1.1... no sé cuántos esperaban que sea tan contundente la posición de los gobernadores. ¿Y por qué digo esto? Existen mecanismos retóricos para decir algo una forma mucho más lavada. Improviso. Podrían haber dicho, los gobernadores nos manifestamos en favor de que se agoten las instancias de consenso entre los principales sectores y autoridades del Frente de Todos para buscar una síntesis. O sea, podrían haber utilizado un montón de palabras para decir lo mismo de forma más lavada y no quedar expuestos si efectivamente no se consigue. ¿Se entiende? Sí. Lo que hay así atrás de esto para mí, y que yo interpreto, al menos en términos personales, como un revés muy grande para el presidente Alberto Fernández, porque este sector, el de los gobernadores, es el sector al que el presidente Alberto Fernández desde el día 1 identificó con más claridad como lo más representativo del Frente de Todos. ¿Se acuerdan cuando decía yo quiero ser soy el porteño más federal? Siempre impulsó desde el día 1 la idea, la conceptualidad federal del Frente de Todos. Entonces que, más allá de que esto ahora sea coincidente con la postura que Sergio Massa viene teniendo, de que haya un candidato único, más allá de que coincida con la posición de un sector, hasta donde yo sé, al menos mayoritario del universo sindical, de que haya candidato único, más allá de que si bien Cristina Fernández de Kirchner no lo dice públicamente, sabemos que las personas que militaban su candidatura primero y que hoy siguen impulsando sus ideas o que están alineadas en lo que Cristina vaya a decidir, sea lo que sea Cristina vaya a decidir, coinciden en que el candidato sea único. Acá lo que hay es un mensaje muy claro de la Casa Rosada de, para mí, el último sector del que el presidente y quienes impulsan la idea de una PASO, ¿no? Hablamos del presidente, Victoria Tolosa Paz, de Daniel Scioli, de Agustín Rossi. Por eso te preguntaba, Nico, o preguntaba si esta manifestación de gobernadores recalienta más la interna o en realidad la empieza a ordenar. Se lo vamos a preguntar a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, que en un ratito estará aquí en Desiguales, pero ¿cuál es tu...? Yo lo mediría en términos porcentuales. Con la incorporación de los gobernadores al sector que pide que no haya paso, es abrumadoramente mayoritaria. Ahora, después de este documento, es abrumadoramente mayoritaria la posición en favor de que no haya paso, de que no haya competencia, al menos en la categoría presidencial, y que haya listas únicas. Y además, este mensaje también representa un hecho mucho más concreto. Menos de mensaje y más concreto. Te lo represento de otra manera. Suponete que vos tenés a un sector muy mayoritario que se encolumna detrás de un candidato. Que puede ponerle, porque le querés jugar a poner el nombre, que sea Sergio Massa o que sea Guado de Pedro, digamos, mayoritario, digo que tenga básicamente el acuerdo de Massa y de Cristina,
que estuvieron no reunidos al mediodía, me lo sugeriste. ¿Confirmada esa reunión? Sí, confirmada. Estuvieron hoy hablando al mediodía. Desconozco su contenido. Si supiese su contenido, no estaría acá. No porque hubiese pasado algo, sino porque seguramente tendría otro trabajo, porque los periodistas no saben lo que pasa en esa... Estás tirando un poquito abajo de Desiguales. No, los periodistas en general deberían no saber lo que pasa en esas reuniones. No, ninguno. No. Sabemos que si hay un trabajo que hace bien, sobre todo el universo de Cristina, es mantener en reserva el contenido de esas reuniones. Lo que quiero decir es que hay un mensaje, para mí mucho más concreto detrás de esto, es que es quien incumpla con este pedido de los gobernadores, quien diga a esta altura, si efectivamente hay una posición tan abrumadoramente mayoritaria, en favor de que sea un candidato único, quien insista y vaya por la vía legal, bueno, presento los avales, la ley me ampara, yo quiero ser candidato, bueno, que sepa que los gobernadores le están diciendo que para ellos es candidato único y lista única. Van a tener que ir a golpear la puerta de los gobernadores y decirle, che, la lista de diputados nacionales que vos armaste, gobernador de Córdoba, gobernador de Salta, gobernador de Tierra del Fuego, gobernador de San Juan, ¿la puedo usar yo también como candidato a presidente? Claro. ¿O solo la puedo usar o tengo que armar las mías propias? Bueno, si había paso, hasta ayer se decía que la mirada de gobernadores era que puedan ir en cada una de las alternativas. Quiero preguntarte otra cosa, Nico, que tiene que ver con recordar cuáles son las dos miradas y las dos lecturas en función de la estrategia de ir con una paso o de ir con una lista única. Vos hace un montón de tiempo que venís señalando cuáles son las distintas posiciones. Es muy sintética. ¿Qué es lo que tiene a favor una lista única? Lo que tiene a favor la lista única es que si se mantiene Juntos por el Cambio como se mantiene ahora, incluso esto para mí con la situación actual de Juntos por el Cambio se fortalece la idea de quienes dicen vayamos con un candidato único, porque cada vez si continúa en retroceso la capacidad electoral de Juntos por el Cambio, probablemente crezca la de Javier Milei en mayor o menor medida. En un cálculo muy caprichoso y muy hecho acá arriba de la mesa, es decir, una encuesta, por suerte. Pero lo que digo es la idea de tengamos un candidato único para que la tapa de los diarios del día lunes sea que el candidato más votado en las elecciones de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto es el candidato del Frente de Todos. Ahí es donde ese es el título a buscar. Massa dice, si eso no es así, nos dividimos. Lo que puede ocurrir después es un desorden económico. Exactamente. Dice Massa. Exactamente. Y evidentemente los gobernadores. Exactamente. Lo que dice, cómo se completa la idea de por qué es más conveniente la estrategia del candidato único, de quienes buscan el candidato o la candidata única, es, si vos al otro día, vos no tenés un candidato único, tuviste una paso, incluso si el Frente de Todos termina siendo el espacio más votado, incluso si termina siendo el frente del espacio más votado, vos corres serios riesgos de quien sea el ganador de esa paso, sea Guado de Pedro, sea Scioli, sea Massa, no importa, sea un candidato por ahí de 14, 15 puntos, 16 puntos. Te pueden alcanzar en una paso muy competitiva, te pueden alcanzar para ganarla. Y al otro día, el día lunes, el candidato del gobierno del Frente de Todos es un candidato de 16 puntos. Claro. Y ahí es donde Massa dice, si a nosotros nos pasa eso, el día lunes tenemos una corrida bancaria increíble. Y después está la otra. Cambiaria, diría yo, ¿no? ¿Cómo? Cambiaria. Una corrida cambiaria, sí. ¿Cuál es quienes dicen no, tiene que haber efectivamente una paso? ¿Qué es lo que argumentan? Lo que argumentan es que no existe esa figura de síntesis, que no hay nadie que logre representar la totalidad o una mayoría abrumadora del espacio del Frente de Todos como para encarnar esa figura. Esa persona no existe, es lo que dicen esto. Entonces lo que dicen es, lo que conviene es exponer que los dos principales espacios expongan a sus mejores valores en una competencia y que quien gane va a salir fortalecido de esa disputa interna. Y este argumento porque le habrá ganado al otro espacio, al otro matiz. Este argumento se completa con algunos analistas y consultores que dicen que los números muestran que no hay manera de leer directamente que algo que pasó en las generales sea como respuesta a lo que pasó en las PASO. Bien. Bueno, en un ratito todos estos interrogantes que jugamos con Nico Fiorentino se los vamos a trasladar, insisto, al
ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que estará aquí en el living de Desiguales. Pero en Juntos por el Cambio también continúan las repercusiones, continúan las discusiones internas. Está reflejado a las últimas horas en este informe. Tenemos sentido de ser si somos el cambio. Si no somos el cambio, somos absolutamente nada. Le estoy diciendo, hay un cambio de fondo que yo represento y hay un cambio que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Rodríguez Larreta al querer meter a estos actores. La propuesta de Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales es absolutamente incomprensible, salvo que estemos ante dirigentes que se enteraron ahora que van a perder la elección. Ese debate se tenía que dar en las PASO. Lo adelantaron, queriendo meter por la ventana a nuevos actores en Juntos por el Cambio. ¿Lleva eso a una ruptura? Depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Querés llevarte la pelota porque no podés pensar que no ganas la elección? Bueno, no vale. Cuando se incorporó a Pichetto, ¿a quién le preguntó? De un día para otro nos desayunamos que el vicepresidente era Pichetto. ¿A quién ha habido de haber Macri antes? Mal de muchos. ¿A quién había de haber Macri antes para ofrecerle la vice? Mal de muchos. ¿A quién había de haber Macri? Pero si lo hizo mal Macri, lo hizo a Schiaretti y a Urtubey. No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré, un militante peronista. Usted ha dicho que lo más probable es que el balotaje de este año sea entre Juntos por el Cambio y la fuerza que lidera Milei. ¿Sostiene eso? Lo sostengo, absolutamente. Y hoy creo que ya todo el mundo se da cuenta del crecimiento que ha tenido esta otra propuesta que también plantea un cambio. Y eso es algo sano para la Argentina. Es muy sano que vayamos al balotaje con Avanza Libertad, ¿no? Que se llama el partido. Son los que hundieron el país. Son los que hundieron el país. Así fracasó la alianza, que fue un rejunte para ganar. Fue exitosa para eso, pero fue un desastre gobernando. Yo ni pisaría Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso. Ahí vemos la primera línea. Soledad Acuña también. No está el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a jefe de gobierno porteño, precandidato Jorge Macri. Lo que está haciendo la oposición, lo que estamos haciendo es ver cómo se gobierna la Argentina el día siguiente. Y ya hemos visto que es muy difícil gobernar la Argentina si te encerrás. Lo que pasó es que se negociaba puntualmente por leyes con los gobernadores. Y eso, la verdad, que cuando el gobierno empezó a ir mal en marzo del 2018, todos esos que apoyaban algunas leyes se borraban. Entonces lo que hay que hacer para ampliar de verdad y tener músculo es meterlos adentro de la coalición. Sea quien sea el que me suceda, acá lo veo Martín, vamos a garantizar seguir transformando Buenos Aires. Hay muchos que tienen una concepción de que es un partido personal y dejó de ser un partido personal en el momento que surgen figuras que gobiernan lugares. Dejó de ser un partido personal. Varias cosas deja este informe. Continuaba un poquitito más cuando Mauricio Macri decía sería muy bueno ir a un balotaje con la fuerza de Javier Milei. No se acordaba muy bien el nombre. Habló de matices. Dijo que las diferencias entre él son matices. Porque eso iba a fortalecer la posibilidad de generar los cambios que tanto la derecha que representa Mauricio Macri como la derecha que representa Milei, todos parte de la derecha en la Argentina, con los matices que quieran, tenga más posibilidad de imponerse. Es muy fuerte ese concepto de Macri, porque Macri está leyendo que la Argentina que viene para hacer esos cambios y con la resistencia que ya generó durante su gobierno, esas medidas van a necesitar esa fuerza. Tradúzcase o entiéndase como quieran, digamos, ¿no? Es interesante también lo que está pasando, traspolando la lógica con la que interpretábamos recién las mayorías y las minorías en el Frente de Todos. Imaginemos, juguemos a pensar cómo quedarían las tribus si se rompiese hoy Juntos por el Cambio. ¿Qué quedaría de cada lado? ¿Cuál sería el sector mayoritario? Si vos tenés de un lado a la... ¿Mayoritario en cuanto a intención de voto? En cuanto a intención de voto, en cuanto a territorialidad, en cuanto a peso específico desde el punto de vista político. Vos tendrías Larreta, Morales y detrás de Morales la parte mayoritaria de la UCR, no la totalidad, mayoritaria. Detrás de Larreta tendrías la parte, yo creo que a nivel provincial, si vos te corres de la lógica del AMBA, que parece muy bullrichista, a nivel provincial también tendrías una parte mayoritaria, o si querés jugamos 50-50, se lleva la mitad del PRO, la mitad del PRO se queda con Patricia Bullrich.
eso tendrías a toda la coalición cívica. La coalición cívica se quedaría acá. Lo venimos diciendo, Sí. ayer estuvo Juan Manuel López sentado ahí. Cerrarías el acuerdo con José Luis Espert, es decir, tendrías contenido tu margen derecho. Cerrarías el acuerdo con Juan Schiaretti. Tendrías un jugador fuerte en la provincia donde son fuertes Macri y Patricia Bullrich. Y de otro lado, ¿qué tendrías? Tendrías Macri y Bullrich solos. Y ahí arranca la otra pregunta. Si se quiebra Juntos por el Cambio, ¿hay 4 espacios políticos? ¿O el espacio político de Macri y Bullrich se va a cerrar con Javier Milei y ahí sí va a forzar un escenario de 3/3 más potente? Esa es la última pregunta que hay que hacerse. Es decir, del otro lado están Macri, Bullrich y los sectores más radicalizados del PRO y la UCR. Sí, son mayoritarios en Juntos por el Cambio. Y no sé, depende cómo los midas, porque ahí tenés a Alfredo Cornejo, que va a ser el gobernador de Mendoza. Claro. Ahí tenés a Carolina Lozada, que probablemente tiene muchas posibilidades de ser la próxima gobernadora de Santa Fe. Digo, yo no le restaría peso a eso. Bien. Pero si a eso lo sumás, llegás a un acuerdo con Javier Milei, que ya no se llame Juntos por el Cambio. Fíjate cómo hábilmente Milei dice, yo no voy a ir a nada que sea Juntos por el Cambio, está destinado al fracaso. Y si se arma otra cosa que se llame distinto. Bueno, hay muchos analistas que dicen, ¿no? Juntos por el Cambio quedó viejo en esta escena y recién ahora se están dando cuenta de que eso efectivamente es así. Bueno, ya volvemos, Dale. Con Nico, también con Néstor Espósito, con mucha información. Me voy al living, porque está allí esperándonos Ricardo Curuchet, que es el intendente de Marcos Paz. Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Gracias ¿Cómo por estás? venir. Bienvenido. Gracias por la invitación y feliz día. Bueno, muchas gracias. Y a todos. Suele decirse que, y esto es real, no es solo un decir, que para intendentes e intendentas están en el cara a cara con ciudadanos y ciudadanas en cada La cada adrenalina municipio. de la trinchera de todos los días. Sí. La adrenalina de la trinchera, me gusta esa, es muy buena. ¿Cómo se ve desde ese lugar todo lo que veníamos discutiendo recién con Nico Fiorentino? Creo que es importante que hay gente que lo tiene que analizar, tratar, pero la gente común quiere, y más en estos momentos, la gente que le resuelve los problemas. Es así. ¿Le queda lejos a la gente? Sí. ¿Le queda? ¿Y usted en qué instancia de su intendencia lo percibe? Todos los días caminas la calle y la gente no le... Después de la pandemia hay un cambio de época. Hay un cambio que no lo estamos leyendo muchos de la parte política, el empresariado, la iglesia. Hay un antes y un después. Que no es solamente, respetuosamente entiendo, no es solamente en este país, es en el mundo entero. Y bueno, hay que ir leyéndolo, interpretar y tratar de dar respuesta. Es decir, hay que pensar a 20 años, pero vivir el día, pensar global, actuar local. Es un mundo distinto, entonces por ahí hasta estamos analizando algunas cuestiones que hasta, insisto, el cotidiano quiere ver cómo llega a fin de mes o cómo puede proyectar cambiar el auto o hacer la casa o irse de vacaciones. Ahora ese es un problema, ¿no? Porque sin embargo, por ejemplo, en la discusión de un programa, a la vida cotidiana de vecinos y vecinas sí le cambia. Sí, no es que se están discutiendo pavadas. Yo vengo de digamos. las ciencias duras. Agrimensor, ¿no? Agrimensor. Y entonces en ese sentido siempre hemos planificado, bueno, creo que ahora dentro de un rato llega Cato, es decir, en ese sentido vos planificás en los planes directores, planes estratégicos, entonces digo, es el álbum de figuritas. Entonces tenés que ir completándolo. Entonces empezás a veces un paso, a veces dos, a veces tres, a veces retrocedes un poquito. Y en un trabajo ordenado, perseverante, coordinado, consensuando, escuchando, corrigiendo, y bueno, podés llegar a tener casi el 100% de agua, las cloacas, la luminaria LED, el pavimento, viviendas, escuelas, es decir, vos vas generando, ahí sí tenés que planificar y ahí sí el vecino también después lo comprende y te acompaña. Sí. Pero a veces nosotros hacemos... Y son importantes las discusiones, pero nos enroscamos en discusiones y los momentos y las necesidades de la gente va por otro lado. No digo que no sean importantes, lo que pasa es que a veces priorizamos más esas cuestiones y la gente nos lo va a exigir, es decir, nos lo va a interpelar. Es decir, Ricardo, si la gente, digamos, no termina de entender el sentido de una discusión interna, irrita en vez de
comprender no sé, que es indiferencia. Es decir, la bueno, gente... la indiferencia en la política se paga caro, ¿no? Sí. Se Pero paga por eso caro. siempre hay que estar cerquita de la gente, saber escucharla, poder corregir. Obviamente nada es perfecto. Siempre digo, uno es un ser humano, tomás 100 decisiones día, por mejor que seas te equivocaste en 3. Llevándolo siempre a una ecuación. Ricardo, perdón, ¿y cómo se la escucha a la gente? ¿En qué ámbito se escucha a la gente? Porque el concepto de escuchar a la gente es algo que escuchamos mucha dirigencia política. Digo, ¿en qué ámbito el dirigente político En está? el caso de uno, que es una ciudad, como digo, con alma de pueblo, caminando la calle, más allá de que tengas los ámbitos. Nosotros somos una ciudad, un pueblo, a lo mejor si querés particular, como a lo largo y ancho del país, con nuestra idiosincrasia, el tercer cordón del conurbano, primero del interior, una cantidad, 65, 67 mil habitantes. Entonces tenés, a ver, nosotros en vez de delegaciones son UMIs, Unidades Municipales Integradas. ¿Qué es eso? El municipio a la carta. Es una presencia municipal que atiende el requerimiento de cada uno de los 50, 60 barrios que tiene el distrito. Tenés del área de deportes, bueno, hacés deporte, pero tenés 26 escuelas deportivas. Entonces en un pueblo como Marcos Paz, que ya no tenés fútbol, pero tenés una escuela de escalada o tenés una escuela de arquería. Escuchá a la gente que es cuando alumnas, uno daba clase en el ex nacional, en matemática, y me dicen, profe, se nos está complicando el viaje de egresados. Nosotros ya hace más de 10 años, el Estado solventa los viajes de egresados de los chicos y en el caso particular nuestro, nuestra conformación socioeconómica, si querés, es de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. Todo el mundo va a viaje de egresados y lo haces acumulativo. Es decir, podés ahora irte también con los que hace Axel con la provincia. Es decir, cada uno tiene que ir moldeando en función de la realidad que tiene. Y en el caso particular de uno es eso, es decir, hacemos jornadas en los barrios, escuchás, es decir, a veces es la queja, a veces es el comentario, a veces hay que explicar, cuando le explicás la gente lo entiende. Entonces decís, bueno, no voy a hacer el asfalto hasta que no pase con la cloaca, porque si no hago el asfalto, rompo el asfalto y después paso la red de cloaca. Es hablar, escuchar. Cristina Fernández de Kirchner dijo si no me equivoco, Nico, la última presentación fue, después de la entrevista, en la Plaza de Mayo. Sí, en la Plaza de Mayo, el 25. Llamó a podríamos decir, la militancia en la microescena. Sí. Es decir, en el Yo cuerpo, les digo allá evangelizar. Tenés que ir, evangelizar, bueno, caminar. En el cuerpo a cuerpo. ¿Ese vínculo está funcionando o se deterioró? En el caso nuestro lo intentamos, obviamente. Pero por lo que estuvo en la reunión en el seminario de infraestructura con otros intendentes e intendentas, por lo que se habla y comparte con sus colegas, ¿ese vínculo está sano todavía? A ver, cuando digo de que estamos en un cambio de época, digamos, no son acá y allá. Si lo llevo a la física cuántica es acá y allá. Bueno, pero digamos, es así. Es decir, la política también tiene que animarse no, porque siempre la economía creen que son los números. No, hay otros números. Entonces es uno y el otro. Podemos hacerlos entre todos. Entonces ni todos los de acá son todos buenos, ni todos los de allá son todos malos. Yo cuando hablo de las aperturas de las sesiones digo todos juntos. Es un mensaje, porque no puedo decir que porque del otro lado de la vereda, y bueno, puede haber buenas ideas, puede haber buenos aportes, y de este lado también hay errores. Entonces, vos qué escuchás, y bueno, ahí de los 2.200 intendentes, muchísimos a lo largo y ancho del país, todos los días se la están jugando, y están escuchando, están viendo cómo hacen, y hay otros que por ahí, yo digo que no hubo una pandemia, hubo 7, y dentro de esas 7 es la del estado en confort. Hay gente que quedó en un estado de confort y navega ahí. Ricardo, en agua y cree que con eso llega, y bueno, lo lleva a la corrida. Ahora, en la inercia, digamos. Y van. Ricardo, en esas conversaciones... Después la gente en el voto, así sí, también claro. En esos encuentros, ¿hay preocupación de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suba a participar en la elección nacional? En lo personal, Axel uno tiene un trato, viene de las ciencias duras, es una persona que acompaña un montón a lo que es el distrito. Creo que
es capaz, inteligente, honesto, le pone pasión y creo que tiene merecido ampliamente la oportunidad de volver a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que tuvimos la particularidad de estos últimos 4, que 2 años estuvimos en una pelea con la pandemia. Entonces hay muchas cosas que creo que tiene para dar y creo que... Lo prefiere en provincia. Sí. Hay un sistema de medios públicos muy interesante, de medios municipales serían, en Marcos Paz. ¿Cómo funciona? Funcionan. Nosotros tuvimos el honor de que la presidenta Cristina nos dio la licencia allá en el Teatro Coliseo, pero tuvimos la particularidad, y con Gabriel Mariotto se inauguró la radio, pero tuvimos la particularidad de ponerlo por fuera de la ley. Entonces, cuando vinieron tiempos, es decir, por eso... De la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Claro, entonces eso nos permitió de que navegara y podés tener el diario, la radio, el canal, coproducimos películas. Hoy es un sistema, agencias de noticias, que convive sanamente con la parte privada y debemos tener un 30-35%, digamos, del encendido, es decir, donde tenés que tener también la amplitud de todas las voces, ¿sí? Es decir, por ahí pones el dial y hay alguno que le está pegando al intendente, diríamos. Pero bueno, mientras que se haga con respeto, siempre digo, y ese es el desafío, sostener. El otro día fui a saludarlos, eran 11 años de la radio, y digo, no hay que perder esa línea editorial, esa cuestión de poder tener la templanza de... Cuando hay otro que no opina como uno, bueno, que se pueda expresar, que es el desafío un poco que ustedes también seguramente tienen acá, pero en el caso nuestro lo pudimos sostener de esa manera. Y después hay que ser creativo, hay que animarse a ser disruptivo. Es decir, nosotros, ¿por qué no tenemos un lago, una montaña? Lo único que hicimos es, por decreto, todo el distrito es un set de filmación. Entonces, te vienen productoras independientes, hablas después, lo digo con decreto de una manera coloquial, y entonces eso te genera la posibilidad de que la única condición que nosotros pedimos, los extras son nuestros. Y eso te genera, en un pueblo como el nuestro, la oportunidad de decir, vos te vas amoldeando en tu realidad. Si esto estuviera más difundido, ¿colaboraría en contra de la concentración de la prensa tal cual está hoy? Por eso, es un poco lo que decía anteriormente. Por un lado, tendría que multiplicarse por muchísimos más. Es decir, a mí me duele en cierta manera que a lo mejor seamos los poquitos. Sí. Tendría que ser muchos más. Y por el otro lado también, es lo que hice referencia en un momento, creo que son importantes los medios, pero el mundo también ya cambió y las nuevas generaciones se comunican de otra manera. Entonces tenemos que tener el que está en la función pública, que el multimedio tiene que tener la radio, lo escrito, bueno, el Estado la televisión. No tiene que quedarse atrás, ¿no? Es importante esa idea de Estado. Siempre se referencia al Estado como algo atrasado, poco exitoso en la administración. Con la disculpa del caso, yo a los míos les explico, el organigrama es un poliedro, no es plano. Y el Estado es un giróscopo. El Estado siempre tiene que buscar el equilibrio. Entonces, donde no está lo privado, digamos, en el caso del viaje de egreso, bueno, se hace presente. Donde no, te replegás. ¿Entendés? Entonces, me lo llevo como tarea para la próxima te traigo el giróscopo y el poliedro, y es más fácil de entender. Néstor. No, intendente, lo escucho describir la situación en su ciudad y noto que usted habla de una situación de coexistencia, de convivencia, casi de complementación entre dos modelos que a nivel nacional son completamente antagónicos y están atravesados por la grieta. Y al mismo tiempo usted destaca mucho esta característica que además le fluye de venir de las ciencias duras. Es una suerte de negación indirecta de la política como un método para solucionar los problemas de la gente. No, yo vengo del tercer sector, digamos, instituciones intermedias, cautismo, grupos parroquiales, es decir, que después uno abraza el campo, si querés, nacional y popular. Yo creo que las premisas, a veces las matemáticas para uno es más sencillo, entiendo que son complejas, pero las preguntas, las premisas son relativamente fáciles. Es decir, bueno, ¿qué entendemos por país? Bueno, ¿agarramos el todo o agarramos pedacitos? Bueno, listo, ahí tenemos el conjunto. ¿Cuáles son los elementos? ¿Son poquitos o son todos?
¿cómo le damos equidad e igualdad en un, a lo mejor de desiguales? Bueno, tenés que aplicar una media ponderada, es una fórmula matemática. Entonces, si vos tenés esas 3 o 4, hasta lo otro pasa en un rol secundario. Una vuelta, uno tuvo el honor de arrancar cuando estaba Néstor. Y a mí hay cositas que me quedan, uno va aprendiendo. Entonces él decía, bueno, era un grupo de intendentes, entonces decía, bueno, lo que están de acuerdo lo ponen arriba de la mesa. Lo que no estén de acuerdo lo dejan debajo de la mesa, construyan sobre lo que están de acuerdo y después a lo mejor dentro de 15, 20 días charlando, aflojaron las tensiones, no sé, X, lo que a lo mejor no estábamos de acuerdo, lo ponemos arriba, entonces, bueno, de 10 temas avanzamos 3, de esos 7 a lo mejor pusimos 2, 1 o 4, y es la manera. Se me ocurre muchas personas que este consejo le hubiera venido muy bien, pero bueno, veremos qué pasa en la próxima. Ojalá por el bien de todos, porque creo que es un país maravilloso, con gente maravillosa, y tenemos que aprovechar, si no tenemos la sabiduría de aprovechar lo que tenemos, seremos todos un poquito corresponsables. Ricardo, gracias por haber venido. No, a vos, que esté muy bien. Por la invitación. Bueno, gracias me voy a la mesa al encuentro de Néstor Espósito porque hay novedades judiciales. Ya está en los estudios de Desiguales Gabriel Catopodis. Enseguida vamos a hablar con el ministro de Obras Públicas. Néstor. Yo podría titular la columna con Macri se salió con la suya, pero no sería del todo cierto porque en rigor es mucho más que Macri y la suya también tiene algún tipo de bemoles, de observaciones. Hoy fue apartado de la causa en la que el expresidente Mauricio Macri estuvo procesado por el presunto espionaje ilegal a víctimas del submarino Ara San Juan, un juez de la Cámara de Casación que se llama Alejandro Slócar. Alejandro Slócar es uno de los jueces penales más prestigiosos y sólidos que tiene la justicia penal en la Argentina. Milita o pertenece ideológicamente a una agrupación que se llama Justicia Legítima, que en la corporación judicial es poco menos que una mala palabra porque la asocian al kirchnerismo. Entonces, hoy, mediante sendos recursos de recusación, el expresidente Mauricio Macri, pero también los ex jefes de la AFI, Silvia Magdalani y Gustavo Arribas, se sacaron de encima a un juez que presuponían que les iba a fallar en contra, que lo iba a volver a involucrar a Mauricio Macri en el espionaje ilegal a familiares de la San Juan. Vamos a ver 2 o 3 pedacitos de lo que dice el fallo y te vamos a contar qué hay detrás de ese fallo y por qué se llegó a ese fallo. A ver si podemos poner a pleno las partes del párrafo. Mirá, básicamente lo que está diciendo es que es innegable que es un juez que realizó semejantes expresiones públicas. Habla de que Slócar habló en términos críticos respecto del gobierno de Mauricio Macri. Es lógico que tenga una opinión negativa hacia dicha gestión y que difícilmente pueda actuar con la imparcialidad que debe caracterizar a los jueces. Es decir, dice, si opina en contra de lo que hicimos como gobierno, cuando tenga que juzgarnos, se va a abstraer del derecho y nos va a condenar porque no nos quiere. Pero hay una pregunta, porque una cosa es opinar sobre esa causa o haber tenido una opinión previa sobre esa causa en particular, otra cosa es haber expresado valoraciones públicas en términos de la política. Como concepto es bastante primitivo, pero bueno, es lo que tomó como referencia. No sé cuántos quedan, por otra parte. No, básicamente lo que dicen es esto, y además la pertenencia a justicia legítima lo sospechan como un juez cercano al kirchnerismo y por eso no quieren que lo juzgue a Mauricio Macri. Vemos una más de las 2 que nos quedan, como para tener alguna referencia de qué es lo que dice. A los efectos, el apartamiento de Slócar tiene que ver con esta decisión de aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes. Es decir, bueno, muchachos, para que estén tranquilos de que no tienen un juez parcial, se lo apartamos. Este criterio, esta postura, no se hace en todos los casos. Cuando alguien dice, che, a mí este juez no me gusta, alguno de los jueces que visitaban Olivos, otro de los que visitaban la Casa Presidencial, otros de los que jugaban en algún deporte, juzgaron a dirigentes de la oposición en su momento, del kirchnerismo concretamente, y ese temor de parcialidad no tuvo este mismo efecto. Claro. La doble vara en la justicia es permanente, pero quiero llegar a este punto en particular y prestame atención porque es complejo lo que vamos a explicar. ¿Sabes por qué lo apartan Slócar? Porque hay otra causa vinculada con espionaje ilegal
en la que Eslocar ya fue apartado. Y esa causa en la que fue apartado, la justicia la declaró conexa con esta del espionaje de Lara San Juan. ¿Sabes? Una causa conexa es una causa que tiene relación con la otra. La conexidad tiene que ver justamente con eso. ¿Sabes cuál es la causa que el Poder Judicial dice que es conexa con la del espionaje ilegal de Lara San Juan? La causa del falso abogado Marcelo D'Alessio. Durante 4 años te dijeron sistemáticamente que no sabían quién era D'Alessio, que nunca lo habían visto a D'Alessio, que nunca lo iban a volver a ver, que no se iban a comunicar con él, que nunca se comunicaron y que si hubo una comunicación era con el teléfono de un nieto, que jugaban con el teléfono del nieto. Bueno, hoy usaron a Marcelo D'Alessio para decir que como Eslocar fue apartado en esa causa, no puede intervenir en esto porque son conexas. ¿Sabés qué significa eso? Reconocieron que Marcelo D'Alessio está en esta causa. El nieto de Patricia Bullrich, ¿no? Exactamente. Ella dijo que esa era la razón por la cual aparecía en su teléfono. El nieto había agarrado el aparato y había chateado con D'Alessio. Todo el mundo sabe que el eso puede pasar. Claro, además que el nieto de D'Alessio tiene... con D'Alessio, no lo hace el nieto de Patricia Bullrich. Sí, claro. Un apartadito más respecto del tema de justicia legítima. Que la participación en Justicia Legítima, que era una organización que lo que quería hacer era reformar o por lo menos generar algún tipo de oposición a cómo estaba funcionando el Poder Judicial, eso sea causa de este viso de parcialidad, lo que hace es disciplinar a cualquier otro integrante del Poder Judicial a que no se vuelva a juntar con aquellos que son críticos de cómo funciona. Ese Me parece tremendo. El verbo es disciplinar. Ese es el verbo clave en el Poder Judicial. Le puse la pregunta a Néstor. Si esto apunta, digamos, si el apartamento es porque hizo un juicio de valor de una gestión de gobierno. Cuando Horacio Rossetti dijo que este gobierno tiene una emisión descontrolada, ¿no está haciendo un juicio de valor? ¿Ves que es un tipo jodido? Sí, ¿Ves que es un tipo jodido? Fíjate cómo va River, Nijo. Pregunta. Nos vamos al living. Estoy con el celular y mirá. Nos vamos al living con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Gracias por venir. Un día caliente, ¿eh? Día con movimiento, con movimiento. Bueno, ¿qué tiene que entender la ciudadanía respecto del acuerdo al que llegaron gobernadores, 13 gobernadores que firmaron ese documento que hoy se conoció, pidiendo lista de unidad? Bueno, es la opinión de dirigentes que por supuesto son dirigentes importantes del peronismo y que, bueno, están propiciando buscar acuerdos, ¿no? Buscar consensos, hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que realmente el peronismo pueda abroquelarse y encontrar, más que un candidato de unidad, un camino, una estrategia y una decisión, una voluntad de... hace falta un programa, hace falta un candidato, pero también hace falta que el peronismo tenga el carácter, la actitud de ocupar el centro de la cancha y de... ¿Hoy no la tiene? Y de enfrentar. No, es la actitud con la que tenemos que ir. Yo soy de los que creo que el peronismo, si quiere ganar, gana las elecciones. Pero requiere que nos abroquelemos, requiere que entendamos que el riesgo de que vuelva a ganar el macrismo en la Argentina es gravísimo. El riesgo es que vuelvan a poner el cartel de venta en la puerta de YPF. El riesgo es que dolaricen de vuelta las tarifas. El riesgo es que abran las importaciones y destruyan toda la pequeña y media, cosas que pasaron, bueno, en los 4 años en los que ellos gobernaron. Entonces, esa situación nos obliga, nos demanda a todos los actores desde el peronismo de tener el mayor entendimiento y el mayor acuerdo posible para lo que viene. ¿Vos decís, Gabriel, si el peronismo quiere, gana? Sí, claramente. Con lo cual estoy pensando que hoy lo que está en duda es si efectivamente quiere. No, que tenemos que organizarnos, que tenemos que tener un programa, que tenemos que encontrar las decisiones que pongan al peronismo en posición de ganar y que tenemos que salir a militar, que tenemos que salir a... Yo vengo recién de una reunión de trabajo en el ministerio. Bueno, mi tarea es que siga llegando la obra pública a todo el territorio de nuestro país. Pero cada uno tendrá que ver, bueno, cuál es su tarea para que realmente el peronismo pueda convencer, pueda persuadir, podamos conversar con el conjunto de la sociedad de lo que está en discusión, de lo que se decide. Estamos en un momento de los más importantes en la historia de nuestro país. Lo que decidamos
en las próximas elecciones no define un periodo electoral, define un ciclo, una década de hacia dónde va la Argentina. Y entonces eso requiere realmente que pongamos, bueno, mucha cabeza y la mayor... Ahora, Gabriel, las diferencias que hoy hay en términos de la estrategia electoral, una de ellas, quizá la más importante en función del documento de los gobernadores, si hay una lista de unidad o si efectivamente hay más de una fórmula en las PASO. ¿Es una diferencia de carácter estratégico, de concepto de qué es lo que más conviene, o son diferencias más vinculadas a los personalismos, a tu criterio? No, a mí me parece que esta etapa la tenemos que transitar con mucha más inteligencia, que tenemos que construir un gran acuerdo del peronismo, que si construimos un gran acuerdo... Me estás caseteando en la respuesta. No, lo que digo es, ¿la diferencia hoy es de estrategia o es personalista? No, bueno, siempre aparecen cuestiones personales, siempre aparecen matices, siempre hay historias. La construcción del Frente de Todos es una construcción diversa, plural. Ahora, lo que yo te quería decir es, ¿qué es lo importante? ¿A qué tenemos que volver? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Bueno, el foco lo tenemos que poner en cómo construimos con la sociedad, cómo construimos representación política. Nuestros militantes tienen que salir de su casa no con la idea de militar una interna del peronismo, tienen que salir de su casa con la idea de proponer un modelo y un sueño de país. ¿Y el modo en que hoy se está discutiendo no está un poco lejos de la base militante del Frente de Todos? Bueno, es probable que en todo este tiempo muchas veces nosotros con nuestro mensaje nos achicamos, ¿no? Puede ser que muchas veces quedamos enredados en cuestiones más de la interna. Ahora, lo importante es que tengamos hoy la capacidad de conectar con los problemas que tiene la gente. Hoy nosotros realizamos, ayer y hoy, un foro muy importante, un foro que dio un debate sobre cuál es la plataforma de infraestructura que necesita la Argentina para los próximos 3 periodos de gobierno, para los próximos 30 años. ¿Cuáles son las rutas, los puentes, los acueductos? El seminario que hoy cerraron con el presidente. Con el presidente. ¿Qué tenemos? Un poco la consigna es qué queremos hacer con la Argentina. Y me parece que es una discusión central, que el peronismo tiene que poner en discusión, bueno, cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos seguir dándole un perfil y un rumbo a esta Argentina, cómo lo que hicimos en estos 4 años sirve como piso, como base, haber creado empleo, más de 6.000 obras, el 20 de junio se inaugura el gasoducto. ¿Está confirmado? Sí, ese día es el antes y el después de la agenda de la Argentina. La Argentina empieza a funcionar a otra velocidad. Tenemos la oportunidad, es un día de inflexión para poner en eje una agenda de desarrollo. O sea, ¿De qué es lo que eso lo conduzca otro espacio político con otra intencionalidad? Digamos, que el desarrollo hay que conducirlo, que el futuro hay que organizarlo, que el peronismo tiene que poder estar a la cabeza de una agenda de desarrollo, porque para nosotros el desarrollo es sinónimo de un Estado inteligente, es sinónimo de que Vaca Muerta sea una palanca de desarrollo y no solamente una discusión de qué hacemos con nuestros recursos naturales, porque para el peronismo la construcción de obra pública es construir un país federal. Siempre el peronismo mira a la Argentina en grande. Ellos se paran desde un lugar muy chiquito, claro, el desafío para pensar. En este momento de la discusión es que se sienta que se está discutiendo eso y no otra cosa más. Mira, a nosotros nos costó mucho, ¿no?, en estos 4 años, por la pandemia, por la guerra, por la crisis, por la sequía, hablar de futuro. Contarle a los argentinos cómo iban a ser los próximos 4 años. Bueno, hoy tenemos la responsabilidad de hablar y de contarles cómo miramos la Argentina para adelante y cómo lo vamos a hacer. Nico. Gabriel, volviendo a lo que ocurrió hoy con los gobernadores, si vos sumás la posición de los gobernadores, la sumás a la posición de, no digo Sergio Massa, digo el Frente Renovador, que parece que entiendo que se identifica mucho con Massa, pero vos lo conocés, es un partido que tiene representación en los 24 distritos. Si lo sumás a la posición del kirchnerismo, digo, todo esto en contra de la estrategia electoral de definir el candidato a las PASO, ¿no es un poco un game over para quienes quieren definir en PASO? No, me parece que el primer paso que estamos buscando es un acuerdo del peronismo, y en el marco de ese acuerdo la posibilidad de que
que encontremos un candidato de unidad. También puede pasar que ese candidato de unidad no lo encontremos y tengamos que ir a una paso. Pero sería muy costoso decirle que no a todo ese frente político que dice Nico. Bueno, pero también tendremos que ver qué capacidad tenemos de alinear a todos los actores políticos en esta dirección que plantean los gobernadores. Los gobernadores son una voz muy importante, no la única, y por supuesto que yo estoy de acuerdo que hagamos todos los esfuerzos para encontrar ese candidato. Ahora, estoy mucho más de acuerdo, Nico, en que nos preocupemos por tener una propuesta que el peronismo vuelva a ser un lugar convocante y convincente, que lo es, pero que hoy lo tiene que ser con mucha más fuerza, con mucha más capacidad de contar cómo sigue la Argentina para adelante. Ese programa, Gabriel, en 15 días le tenés que poner una cara, un nombre y un apellido. Sí, se lo vamos a poner, se lo vamos a encontrar, pero tampoco va a valer de mucho que encontremos esa cara si no generamos las condiciones que nos permitan ampliar nuestra base electoral, si no generamos las condiciones para presentarle a los argentinos, bueno, cómo estamos pensando el desarrollo para la Argentina que viene, por qué creemos que los problemas que hoy tiene la Argentina y que no somos necios, venimos reconociéndolos, la inflación, la inseguridad, bueno, estamos convencidos que los vamos a resolver con una economía en marcha, que lo vamos a resolver con 6.000 obras en todo el territorio, que lo vamos a resolver generando empleo todos los días, que la inflación no se va a resolver en la Argentina a los hachazos o a los garrotazos como ellos pretenden. Desde el punto de vista, olvídate de los nombres, desde el punto de vista estratégico, vos hoy tenés dos posiciones o argumentos respecto a favor o en contra de definir en paso o no. Los que dicen paso no, candidato único, así el día lunes tenemos el candidato más votado y la tapa de los diarios el candidato más votado y evitamos el título de ganó Milei y el candidato del gobierno salió cuarto. Ese es un argumento. Del otro lado están los que dicen si no hay un candidato de síntesis, que haya competencia y quien gane esa competencia saldrá fortalecido. ¿A Gabriel Catopodis alguno de estos dos argumentos lo contiene más que el otro? No, a mí no puedo dejar de decirte que a mí lo que me contiene es que en estos 2 días estuvo Axel, hubo más de 10 gobernadores, estuvo Guado, estuvo el presidente de la Nación en este foro y que allí hay un acuerdo muy claro de qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad que me parece que si eso está claro, lo demás es una cuestión instrumental. Crear un fondo soberano con los dólares que entran de vaca muerta. Gabriel, vos decís que entran de vaca muerta. Definiciones muy fuertes, ¿no? Alguien ayer decía, Cecilia Moró, que Massa estaba harto. Hoy Victoria Tolosa Paz dijo que esto parecía que algunas personas pretendían que sea un frente de pocos. Para vos es un tema instrumental, pero evidentemente está ganando el centro. Es decir, lo que vos planteás que tiene que ser el centro del programa no está siendo el centro. En función de eso, lo que Nico dice es, bueno, vos crees que tiene que haber paso, que tiene que haber una unidad. ¿Tenés una mirada sobre eso ya? No, yo sí digo lo que digo siempre, que primero tiene que haber un gran acuerdo del peronismo y que después tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer para ganar las elecciones, porque, insisto, el riesgo es muy grande. Ahora, después de decirte esto, creo que el gran esfuerzo, que la energía la tenemos que poner, no en esta discusión, sino en cómo vamos a convencer a los argentinos de que nosotros estamos en mejores condiciones de resolver los problemas que tiene hoy el país. Néstor. Noto una cuestión semántica casi verbal. Cuando habla del Frente de Todos, dice debemos articular, hay que convencer a la gente en un futuro que probablemente no exista porque de acá a 15 días hay que redondear esa idea política y ponerle cara para que vaya a las elecciones. Y como argumento como argumento motivador, lo mejor que hay es la cara de Mauricio Macri. Parece una cosa borgiana, no los une el amor, sino el espanto. ¿Alcanza con eso? No, claramente no. Yo soy de los que creo, hoy lo dije a la mañana, no alcanza, lo dije en el cierre del foro, no alcanza con que digamos que ellos son malos y poderosos. Nosotros tenemos que, como te decía, construir una propuesta que sea atractiva, que sea convincente. Ahora, la pregunta es cuándo, ministro, porque los tiempos se cortan cada vez más, están cada vez más apretados. Pero todavía quedan 5 meses, no nos aceleremos. La gente no está en campaña, la cabeza de la gente no está en campaña, la cabeza de la gente está viendo cómo llega a fin de mes, el que tiene trabajo cómo lo cuida, de qué manera todos los días puede
proyectar un poquito más adelante su vida personal y su vida familiar, y el peronismo tiene que conectar con esas preocupaciones. En la medida que nosotros conectemos con esas preocupaciones, en la medida que nosotros podamos contarles qué es con el peronismo, de la manera con la que vamos a defender los derechos que tenemos, que es el peronismo el que puede garantizar obras en todo el territorio nacional, que es con el peronismo en el que la Argentina se industrializa siempre. Entonces, en la medida que nosotros podamos transmitir eso, bueno, me parece que estoy convencido que el escenario electoral es un escenario de 3/3 y de 2 modelos. Y el modelo nuestro nosotros lo tenemos que representar bueno, con mucho coraje, con mucha actitud, pero también convencidos de que esta propuesta, la que estamos llevando adelante en estos 4 años, nos va a permitir encarar con mucha más fuerza lo que viene. Nos sobra tela para hacer una Argentina con más potencia, con una economía en marcha, con más federalismo, con Vaca Muerta. Estuve el viernes en Vaca Muerta, constituimos la mesa de infraestructura de Vaca Muerta. Bueno, no hay dudas de que ahí tenemos una gran oportunidad, que en 2 o 3 años estamos resolviendo una estrechez de dólares en la Argentina que es clave, que es central. Ahora, a Vaca Muerta hay que ponerle cabeza. Los próximos 10 años van a ser mucho mejores que los últimos 10 años en la Argentina. Ahora hay que organizarlos, hay que conducirlos, hay que, en mi caso, proponer la infraestructura, los caminos, las rutas, las escuelas, las universidades, que van a permitir que ese progreso sea conducido en la dirección correcta. Gabriel, ¿qué hay que hacer con el litio? Hay que nacionalizarlo, hay que correrlo del Código de Minería. Con una alianza público-privada alcanza para resguardar eso que hoy evidentemente pone en juego nuestra soberanía. Me parece que tenemos que poner un límite muy claro a aquellas propuestas que pueden venir incluso de la oposición, que plantean que el litio signifique para la Argentina una declaración jurada y 2 mangos, y con eso resolvemos el problema. Me parece que el litio, como cada uno de los recursos naturales, nos da la posibilidad de desarrollar una soberanía sobre esos recursos y también independencia energética. Y que al litio hay que pensarlo desde la universidad, que al litio hay que pensarlo desde el conocimiento, que al litio hay que pensarlo de una manera estratégica, y que el litio, Vaca Muerta, bueno, son una ventana de oportunidad. Tenemos energía, tenemos lo que el mundo va demandando, pero además de eso tenemos conocimiento, tenemos recursos humanos, tenemos universidades, tenemos un sistema científico-tecnológico. La mayoría de los que nos están escuchando, la mayoría de los argentinos quieren que la Argentina siga construyendo reactores, quieren que la Argentina siga construyendo satélites, quieren que las obras no se frenen, quieren que sigamos invirtiendo en universidades. Bueno, nos tenemos que parar ahí. El Estado inteligente, los derechos, el federalismo están de este lado. Entonces, hagámonos fuertes desde esas amarras para dar la discusión de lo que viene en la Argentina hacia adelante. Gabriel, la última. ¿Vas a ser candidato a legislador? ¿Querés volver a la intendencia? No, en San Martín vamos a acompañarlo a Fernando Morera, que es el actual intendente, que está haciendo una tarea en estos 4 años inmensa y que viene continuando con una agenda de transformación. ¿Y vos para qué estás? De la ciudad. Yo estoy para jugar el partido en donde me toque, para ser parte de los 11, puedo jugar adelante, en el medio, atrás, pero quiero confrontar, quiero representar, quiero ser parte de esa generación que plantea Cristina, que creo que tiene la responsabilidad de construir una representación política hacia adelante, y me siento con mucha fuerza para desarrollar estos 4 años en el Ministerio de Obra Pública, para haber hecho lo que hicimos con todos los gobernadores y con todos los intendentes, pero ahora también para proponernos, bueno, cómo sigue la Argentina y de qué manera podemos conducir este desarrollo y este progreso en nuestro país. Gabriel, gracias por haber venido. A ustedes. A Desiguales nuevamente. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regresar nos metemos en una mesa muy interesante, periodismo autogestionado, en el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, recordándoles, además, es lo que tenemos en pantalla, que cerca de la medianoche la televisión pública pone en el aire De la Resistencia a la Existencia los 7 años de periodismo autogestionado de Tiempo Argentino. Ya venimos.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Vaciamiento. Con el cambio de gobierno hay una decisión muy clara de Sergio Polk y de Matías Garfunkel de hacer una ruptura y un quiebre muy evidente. Ataque. Un diario, alguien irrumpe en forma de patota. Autogestión. Me acuerdo que me quedé toda la noche levantada. Teníamos la movilización de todo el gremio de prensa muy activa. Nuevo periodismo. Empezar a fisonomizar la idea de que, bueno, podemos formar una cooperativa. Y creo que en el campo de la comunicación Tiempo cumplió un rol fundamental. Tiempo Argentino. Crear futuro, mirar hacia adelante. Una historia de lucha. Se puede aprender y construir en condiciones de extrema adversidad. No se cansen nunca. Todos los días hay que luchar. De la resistencia a la existencia. Documental de Pablo Lecaros. Estreno, Televisión Pública. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yerba mate La Tranquera, cacao en polvo Nesquik, shampoo y acondicionador Dove y pañales seleccionados Huggies. Cebolla selección a 169 pesos por kilo. Papa negra selección a 239 pesos por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. 4x3 en leche larga vida La Serenísima en Tetra Brick Age y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Muy bien, ya estamos en el living con Malena Winer. Ella es la presidenta de la cooperativa Tiempo Argentino. Malena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y estaba viendo la imagen que tenemos por detrás en el wall del estudio, esa foto de Victoria, de trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino. ¿Y qué decía Malena? ¿Cuánto tiempo? Esa foto que es de los comienzos. Del principio a principio, sí. Esa bandera ahora está totalmente ajada, la tenemos que reemplazar. Respecto de lo que creían que podían hacer en aquel momento cuando resistieron el vaciamiento y lo que pasa hoy. Nada, un mundo. De ese momento, esas manos levantadas son muy simbólicas para nosotros, incluso en el momento de la elección, porque no sabíamos a qué íbamos. Sabíamos que teníamos que estar, que queríamos estar juntos, que teníamos algo para seguir diciendo, que es importantísimo para un medio, pero la verdad que el rumbo, nada, era tenernos, agarrarnos, sostenernos, como habían sido esos 3 meses de ocupación del edificio y ilusionarnos y seguir. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Bueno, además de Malena Winer, quiero saludar, en este caso vía Zoom, a Diego Tomás, es director de medios de la Asociación de Prensa de Tucumán. Diego, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas bien, noches. Nosotros bien. Y estamos con Julio Delgado también, que es presidente de la cooperativa que edita el diario El Independiente de La Rioja y además titular de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Julio, buenas noches. Gracias por estar acá también. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo enorme a todos los compañeros de pisos también, a la producción, y bueno, un gusto enorme estar en la televisión pública. Bueno, para nosotros también. A ver, lo que hoy quisimos hacer tiene que ver con otro modo de entender el asociativismo en el marco de la tarea periodística, digamos, ¿no? Y veníamos hablando también, aprovecho y te lo pregunto, Julio, porque en un momento
el cooperativismo, el asociativismo, tenía que ver con una respuesta a una crisis, por ejemplo el caso Tiempo Argentino. Pero también se ha convertido en estos tiempos de un modo, de una elección, digamos, de un modo de hacer las cosas. ¿Qué implica, Julio, para la tarea periodística trabajar sin patronal? Tal cual, bueno, son eso, nosotros lo planteábamos como tiempos. La cooperativa en la cual presido, que es Copegraf, el Independiente de la provincia de La Rioja. Te aviso que a la silla le falta un poquito de aceite, solo para que no distraiga de lo que estás contando. El año 71 como cooperativa, y desde ese momento, bueno, la gestión autogestiva, cooperativa, digamos, hasta el día de hoy, con la desgracia de haber tenido una intervención en el proceso militar. Claro. Pero después hay un proceso en el cual hay recuperación de empresas a través de cooperativas, que es la crisis del 2001-2002, que es donde surgen los diarios cooperativos de Córdoba, de Villa María, de Córdoba, de Resistencia, donde hay ese primer proceso con este modelo de empresa recuperada. Y luego saltamos al gobierno de Mauricio Macri, digamos, donde este gobierno también produce este nuevo efecto, digamos, de empresas recuperadas, y ahí nacen otras experiencias, digamos, de recuperación de empresas a través de cooperativas, como por ejemplo la de Tiempo, como por ejemplo la de Crítica, como por ejemplo, digamos, el Ciudadano de Rosario, La Mañana de Córdoba, que son empresas recuperadas a través de los trabajadores y las trabajadoras. Y Julio, ¿qué características tiene el ejercicio de ese periodismo? En el medio, digamos, hay, como decías vos recién, digamos, ahí en el medio hay el surgimiento de este modelo de autogestivo cooperativo en todo el territorio nacional. De hecho, digamos, hoy empresas de comunicación social o comunitaria, digamos, se están transformando en cooperativas, digamos, para darle una identidad laboral y jurídica a la trabajadora o al trabajador, de manera obviamente libre, y en ese proceso, digamos, estamos incluso construyendo redes más amplias en una confederación, por ejemplo, que estamos haciéndolo en este momento y con el plan, digamos, de formalizarlo antes del fin de año. Y Diego, ¿qué significa el periodismo autogestivo? ¿Qué tipo de ejercicio del periodismo representa? Bueno, nosotros tenemos una experiencia también algo similar a la de las empresas recuperadas periodísticas, pero con déficit, ¿no? sobre el trabajo en blanco, ¿no? Mucha precarización laboral. Claro. Desde sindicatos de prensa, nosotros en el año 2003 aproximadamente decidimos crear una web, ¿no? Primera Fuente, que es un portal de noticias que ya tiene más o menos 19 años de vida, y empezamos a autogestionarlo y veníamos conformando esa redacción periodística con compañeros que estaban desocupados, que veníamos de otros medios, incluso radiales, en una situación muy, pero muy complicada de lo que dejó la crisis del 2001, ¿no? Con un periódico que también se cerró, bueno, muchos compañeros que quedaron en la calle, que nos tuvimos que renacer a través de esa herramienta en ese momento. Claro. Hoy contamos con una radio FM y a días de lanzar un canal de televisión a través de la TDA, con mucho esfuerzo, con mucha gestión y autogestión, porque esto depende del sindicato de prensa. Sí, claro, claro. Nosotros ¿Cuántos sindicatos de prensa, Diego, cuántos sindicatos de prensa tienen medios propios, digamos? Que nosotros conocemos en el país, es el único sindicato de periodistas, de trabajadores de prensa, que cuenta hoy con 3 medios de comunicación, ¿no? En el ámbito radial, web y ahora la televisión a través de la televisión de aire. Claro, le pregunto a Malena, insisto con esta pregunta, ¿qué significa el periodismo por periodistas? En estas discusiones que hay sobre la objetividad, sobre la independencia, lo económico, lo político. Yo creo que hay en el periodismo que es una pirámide muy vertical de trabajo, quizás director, editor, subeditor, eso se mantiene, pero lo que se corre quizás es la agenda.
tenés más libertad en algunas agendas no impuestas, y después para la autogestión se reproduce esa misma pirámide, pero en algo que es el órgano que se va a administrar a partir de esa manera. O sea, además hay garantía de mayor amplitud de la agenda. Si entran otros, se habla de otros temas, se representan otras voces. Sí, se permiten. Por lo menos nosotros tenemos ese dispositivo. No digo que todos, pero por lo menos nosotros nos proponemos eso, sostener los que son nuestros intereses. ¿Y qué pasa con el público, las audiencias, o en este caso lectores y lectoras? ¿Han respondido? Sí, han respondido desde el minuto 1 que dijimos, bueno, hicimos una encuesta para salir de nuevo, que era, si comprarías tiempo si volviéramos a la calle, y sí, fue rotundo. Y eso, lo genuino y por lo menos enunciar. No somos un diario neutro, pero decir desde dónde hablamos. ¿Qué quiere decir que no es un diario neutro? Que tenemos una mirada, pero decimos desde dónde enunciamos. Y eso está bueno para quien les guste y para quien no les guste lo que tenemos como agenda, los temas que nos interesan. O sea, quien compra tiempo sabe cuál es la mirada del mundo. Sí, creo que eso es lo más genuino que puede resistir del periodismo, ¿no? Decir desde dónde se habla. Julio, una de las cosas interesantes en el caso de Tiempo, pero en tantas otras recuperadas, y me imagino, o te pregunto si esto pasa también en la prensa, es que la autogestión suele ser más eficiente que la gestión con patronal, ¿o no? Totalmente es así. O sea, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con la gestión editorial, en la cual bien lo definía la compañera, la elección de editorial, digamos, se hace por asamblea, la designación de los directores o del conjunto de los editores se hace también por asamblea, a través de un consejo de administración que es elegido en una asamblea. Esto es el primer modo. Y el otro, lo que tiene que ver, digamos, con que hemos dado respuesta incluso en las peores crisis, digamos, de hecho, en la pandemia, no solamente no dejamos a nadie afuera, no dejamos a nadie fuera de este sistema, de esta organización cooperativa y autogestiva, sino hemos incorporado a trabajadores y trabajadoras en nuestras organizaciones. O sea, de hecho, muy al contrario de lo que ha pasado con muchas empresas de comunicación a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Diego, ¿cuál es a tu criterio el mayor desafío que tiene el periodismo hoy? Y lo que decía la compañera en el piso, ser lo más honesto, ¿no? Lo más transparente, poder decir desde dónde nos paramos para decir cosas, para contar historias, para transparentar historias también, ¿no? Porque muchas veces nosotros desde Tucumán generalmente, más allá de una línea editorial, consumimos información generada desde la capital federal, y muchas veces no es lo que se está anunciando permanentemente, que están machacando la cabeza, el cerebro, la sociedad, y repiten acá también la sociedad. Entonces nosotros, un objetivo principal cuando nacimos era romper el cerco informativo, ¿no? Y marcar otra agenda, la social, por ejemplo, la de la vida de los trabajadores, cuántas actividades que nadie sabe, que desconocen, el medio ambiente, la justicia, cómo de alguna manera hay una influencia pero tan importante desde la justicia en el sector político y empresarial. Muchas veces nosotros pudimos contar esas historias, obviamente con otros públicos, ¿no? Que te lleva más tiempo, que no son las grandes producciones, pero que hay mucho empeño y que hay mucha militancia también en el periodismo. Quiero preguntarte, Malena, respecto de un tiempo con las características de una campaña electoral. Hoy me quedé pensando en una imagen que vi hoy, en unos periodistas que creían que estaban fuera del aire, o no sé, capaz que estaban al aire y tenían alguna otra agenda. Pero en momentos electorales, en la relación con la política, ¿cómo se manejan desde Tiempo en ese sentido? La idea es tratar de contar. Escuchaba al compañero que hablaba desde las provincias, y también otro desafío que nos espera como periodistas es lo federal en un país tan grande como Argentina, y a veces en la autogestión no podés cubrir, pero nos gustaría más. Y es un desafío de tratar de volver a lo genuino y a contarlo en ese minuto a minuto, dentro de lo que se pueda, con las instancias de hasta dónde llegamos. Si fuera como desafío es esto, tratar de federalizarnos lo más que podemos,
tenemos. El límite del papel es muy grande para la distribución, así que eso lo confiamos en los digitales y en algo de otros medios autogestivos, que cada uno desde su lugar podamos hacer cierta red de conexión y de tratar de armar ahí algo en paralelo, ¿no? En estos 7 años de tiempo, ¿cuál es el mojón? ¿Cuál es el momento en que dijeron, bueno, che, sí se puede, un periodismo gestionado por periodistas? La verdad que el primero fue la patota, el ingreso a la patota, en el ataque más grande que queremos remarcar en democracia. Nunca vi, creo que no hay otro hecho donde se vean desde afuera arrancar cables, tapar... destrozaron todas las instalaciones. Destrozaron con nuestro propio diario, tapar las ventanas, con aerosol, y eso verlo desde afuera creo que se narra de una manera que no era como verlo. Y en parte del documental que va a estar hoy lo van a poder ver, en un momento después de la madrugada, eran las 9 de la mañana, y dijimos, che, lo recuperamos. Era increíble, cuerpo a cuerpo, y creo que ese es como un segundo nacimiento inevitable. Y después, cada día que hacemos una asamblea, que hay 85 fuentes de trabajo, que hay compañeros que se incorporan, tanto como los que seguimos, que volvemos a votar y que se reafirma que podemos pagar los retiros cada mes. Se suma Néstor, que es laburante de tiempo. ¿Néstor? Sí, a mí me corresponde la generalidad de la ley, de manera que mucho no puedo decir de esto. Solo contar una anécdota, que es que hoy a la mañana, cuando nos saludábamos por el Día del Periodista, yo escribí en el grupo que tiempo tiene una épica, una ética, solidaridad, talento y mucho esfuerzo. ¿Puede salir mal? Sí, claro, pero merece que salga bien. Julio, quiero preguntarte en definitiva, y para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que más prende en la ciudadanía, creen ustedes, para recuperar o para sostener ese vínculo entre un periodismo honesto, ético, confiable? Claro. Dar a conocer desde dónde asumimos el rol de periodistas, ¿no? Desde dónde hacemos el periodismo y la comunicación. Estos valores que nos da el cooperativismo, la autogestión y sobre todo las cosas, los valores que nos implica, digamos, sostener este movimiento, lo hacemos desde ese lugar, y yo creo que eso es lo que la sociedad, la comunidad en la cual estamos inmersos, por eso es lo que nos acompaña. Quiero decir que justamente, hablaba recién la compañera del federalismo, estamos con esto, ¿no? Esto de federalizar la comunicación de una manera nacional, popular, de una manera equitativa para todos y todas, de garantizar la comunicación y el acceso, digamos, en calidad en todo el territorio nacional. Y es por eso que también solicitamos en este Día del Periodista que la agenda política, en la agenda de discusión, digamos, de qué plan de gobierno vamos a presentar para que la ciudadanía elija, también se debe aportar, digamos, el sentido, digamos, de lo que nosotros necesitamos como comunicación y las políticas públicas que vamos a llevar adelante para que esto así suceda. Nosotros hemos, como te decía al comienzo, hemos conformado la Confederación de Medios Cooperativos, que trabaja, en la cual están Farco, está Arecia, está la red de medios digitales, está Conta, están los sindicatos, FATPREN, CIPREVA, CISPREN de Córdoba. O sea, la verdad que estamos haciendo un trabajo enorme, digamos, para visibilizar todas las cuestiones que nos impiden, digamos, a arribar a un trabajo periodístico, digamos, de real valía para todo el territorio nacional. Y esto, creo que esto es lo que tenemos que hacer, y en esto nos hemos abrazado, digamos, con la bandera del federalismo. Julio, un gran abrazo, gracias por compartir este rato y feliz día. Muchísimas gracias igualmente para todos y todas, un feliz día, y que, bueno, seguramente hoy termina el Día del Periodista, pero el labor va a continuar hoy, mañana y pasado y todos los días, con una labor, digamos, con ética y compromiso con la comunicación. Gracias, Julio, un gran abrazo. Diego, te pregunto lo mismo, lo más breve que puedas, conocer de los tiempos de los medios. ¿Cuál es, a tu criterio, ese mensaje que desde el periodismo puede revincular la confianza con la ciudadanía? Y bueno, nosotros creemos y tenemos bien claro que para recuperar esa confianza es no bajar los brazos, tener mucha esperanza, ¿no? Que podemos cambiar, pero necesitamos justamente el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto también, porque somos parte de esta sociedad. Por eso insistimos generalmente todos los años, todos los meses, luchamos para que exista un Estado. No tenemos un Estado que sea presente,
que pueda respetar las leyes, los convenios colectivos de trabajo, para contar con un sueldo digno y para que a través de ese sueldo digno podamos hacer un verdadero periodismo, ¿no? Mucho más transparente, como te decía recién, mucho más sano, más más verdadero, ¿no? Porque a veces hay agendas que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando a la misma población, ¿no? Entonces, nos necesitamos entre todos, creo que no, y podemos hacer mejores cosas, ¿no? En eso estamos convencidos. Pero bueno, es no bajar los brazos, tener esperanza y seguir en esta pelea permanente para poder cambiar para mejor y tener un periodismo mucho más fuerte, más sano, y así tener una democracia más fuerte. Diego, gracias, un gran abrazo y feliz día. Feliz día para vos, para todos los compañeros allí, bueno, para todos los compañeros de Tucumán en este día tan especial que tenemos a muchos compañeros y compañeras que no la pasan bien, pero que lo que están viendo, decirle en nombre mío, en nombre de la comisión directiva y la de Oscar Gijena, la conducción, que hay una institución, que hay un gremio que tiene muchos valores y que sale en defensa de esos derechos. Gran abrazo, Diego, gracias. Buenas noches. Vilma, ¿qué le dirías a...? Porque hoy pensarse trabajadora y trabajadora de prensa implica otras cosas de lo que pasaba en otro tiempo. Malena, perdón. ¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que están pensando en dedicarse a esto? Yo soy docente también, así que todo el tiempo lo tengo en la cabeza, cómo contar. ¿Y qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué mensaje les das? Se dice de todo también, porque estamos en un momento de la comunicación. Si me hubieras hecho esa pregunta que le hiciste a los compañeros, te hubiera dicho que la relación con el público es reafirmar que la comunicación es un derecho y que somos interlocutores válidos, con el Estado que tiene que estar presente para muchas cosas, para apoyar lo cooperativo, pero con alguien que quiere participar es esto, es que lo que más vale es... El mayor valor es lo genuino y contar esto que se llama realidad, que tiene tantos haces como personas que la quieran narrar. Malena, gracias por haber venido. A ustedes por recibirnos. Bueno, nos vamos al corte, no sin antes volver a felicitar, lo hicimos ayer, al gremio Cipreva por haber obtenido o reafirmado en realidad la personería gremial. Ahora va a poder discutir en las paritarias, eso es muy importante. Corte y ya estamos.